Recording in progress. Buenas noches, bienvenidos a su clase del 25 de octubre 2023, donde vamos a trabajar la segunda parte de la materia relativa al proceso arbitral. Y en ese sentido, les vuelvo a reiterar la necesidad de que tengan a la mano su ley de arbitraje y la presentación, porque sobre esa base vamos a trabajar la continuidad de la clase anterior. Ingrid Reyes puede conectar su cámara y habilitar su micrófono. Ingrid Reyes. Buenas noches, licenciado. Ingrid, bienvenida. Vamos a darle continuar a la presentación. No recuerdo el número porque no está asignado, pero usted puede buscar y recuerdo que la primera presentación que vamos a trabajar era las definiciones del artículo 4. Ubiquémonos en la presentación y les dice a sus compañeros qué número es. Estamos en la diapositiva número 9, doctor, definiciones a los efectos de la ley. Por favor, entonces, procedamos a leer el artículo 4 de la ley de arbitraje y posteriormente voy a explicar cada uno de esos términos y definiciones. Muy bien. Artículo 4, ley de arbitraje. Definiciones. A los efectos de la presente 6, numeral 1, acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo. Es aquel por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Numeral 2. Arbitraje. Significa cualquier procedimiento arbitral con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo. Numeral 3. Institución arbitral permanente o simplemente institución. Significa cualquier entidad o institución legalmente reconocida a la cual las partes puedan libremente encargar de conformidad con sus reglamentos o normas pertinentes, la administración del arbitraje y la designación de los árbitros. Numeral 4. Tribunal arbitral. Significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros. Numeral 5. Tribunal. Significa un órgano del sistema judicial de este país, ya sea unipersonal o colegiado. Bueno, gracias Ingrid por participar. Voy a proceder a explicar lo que señaló Ingrid en el artículo 4 de la ley de arbitraje, así que todos debemos de poner atención a la lectura de esa norma. ¿Qué significa acuerdo de arbitraje? El acuerdo de arbitraje implica aquella manifestación de voluntad de las partes para generar un acuerdo compromisorio. Significa ir a discutir a un tribunal de arbitraje una controversia específica. Vamos a habilitar, Luis Coronado, su cámara, su micrófono también. Ese acuerdo de arbitraje que estoy haciendo relación, que se refleja en una cláusula compromisoria, pregunto, Luis, ¿puede constar en un contrato verbal? Tendría que ser un contrato escrito. ¿Cuál es su fundamento legal? Eh,
Contrato. Ajá. Esto no lo tengo, licenciado. ¿Perdón? Disculpe, licenciado, ahorita no le pudiera responder la respuesta. No le pudiera dar el fundamento de la respuesta. ¿Y con fundamento en qué manifestó eso, Luis? Perdón, ¿hay alguien en clase o estoy solo yo conectado? Ángela, Ángela, bájale un poquito de volumen, sí. Perdón, doctor, sí, Pregunto, ¿están conectados alguien a clase o no? Sí, doctor, aquí estamos. Aquí estamos, doctor. sí, licenciado. Escucho ruidos extraños ahí. Bueno, creo que voy a asumir el control. El contrato necesariamente, esa cláusula compromisoria tiene que ser un contrato escrito y hay un fundamento legal que ustedes van a buscar en este momento y cuando lo ubiquen me lo van a indicar. No puede ser verbal, tiene que ser un contrato por escrito. Segundo elemento del artículo 4, arbitraje. El arbitraje significa cualquier procedimiento arbitral. ¿Quiénes establecen la mecánica del procedimiento arbitral? Las partes, con independencia que sea una institución arbitral permanente a la que se debe a cabo el procedimiento. ¿Qué implica? Que no todo tribunal de arbitraje va a ser permanente, puede ser una actividad propia para el procedimiento arbitrario. La institución arbitral permanente, ¿qué significa? Cualquier entidad o institución legalmente reconocida, una cámara de arbitraje, por ejemplo, a la que las partes libremente, mediante una cláusula compromisoria, pueden encargar, delegar, de conformidad con sus reglamentos, la administración y gestión del arbitraje y designación de los árbitros. Alexander Osorio, ¿cuántos árbitros deben integrar el tribunal de arbitraje? Perdone, ¿hay alguien que esté conectado que pueda participar? Sí, lo escuché, doctor, pero para ser honesto no tengo la Bueno, respuesta. ¿alguien le puede ayudar? Sí, le escucho. Doctor, en las diapositivas en las diapositivas que nos mandó, dice que serán 3 árbitros, pero si es menor de 50,000, puede ser solo uno. Hay que matizarlo, no es tan absoluto. La norma establece ciertos procedimientos. Leamos el artículo 13 y lo vamos a explicar uno por uno. Son dos elementos distintos. Artículo 13. Artículo 3, Sí. número de árbitros. Número 1, las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. ¿Qué significa eso? Que las partes pueden determinar cuántos árbitros pueden estar en su acuerdo de arbitraje. Segundo, A falta de tal acuerdo, los árbitros serán 3, salvo que el monto en controversia no exceda de 50,000 quetzales, en cuyo caso, a falta de acuerdo, el árbitro será 1. entonces aquí hay una premisa general A y una premisa especial B. Dos interpretaciones distintas en el numeral 2 del artículo 13. ¿Qué diferencia hay en ese parágrafo? Si las partes no están de acuerdo, los árbitros van a ser 3. En todos los casos. No, no. Si el monto de la controversia excede de 50,000, no excede de 50,000, entonces, en ese caso, y si hay falta de acuerdo, el árbitro va a ser solo uno. Puede proporcionar un ejemplo. No fue muy clara en la última parte, pero si ubica un ejemplo nos va a ayudar a todos.
Yo pienso, doctor, que si las partes establecen la cláusula compromisoria y el monto del contrato es más o menos como 100,000 quetzales, entonces deben ser 3 árbitros. Pero si es de menos de 50,000, podría ser uno. Eso es lo que yo entiendo. Es decir, solo el monto es lo importante. Si las partes No, pactaron que no, fueran no, 5 no es árbitros y exceda de 50,000, debe ser 3, aunque las partes hayan acordado 5. No, no, porque las partes tienen que acordar desde el principio cuando ellos firmaron su cláusula compromisoria, cuántos árbitros deben haber. Ahora, si ellos se les pasó por alto determinar el número de los árbitros, tienen que irse primero, cuando surja la controversia, ver si el monto del contrato. Y si tampoco, y se les olvidó, ¿verdad? Digamos que no pusieron cuántas personas iban a ser los árbitros, entonces ya se van al monto. Y como la ley dice, ya si es oneroso, si es mucho dinero, sí deberían ser tres árbitros. Cuidadito con mencionar oneroso. No es una cantidad en dinero lo que establece la onerosidad de un contrato. Un contrato oneroso es cuando hay una finalidad de lucro, no importa si son 100 quetzales, es oneroso. Los contratos gratuitos es la donación, por ejemplo, pero no hay un monto que diga cuándo es oneroso y cuándo es oneroso. Yo realmente me quedé más confundido con esa explicación, pero no sé si a todos les quedó claro para que lo explique. Hay un silencio total hoy. ¿Puede Por lo hacernos menos el favor, Mónica hace el doctor? esfuerzo y participa y analiza y es de reconocer, pero es la única que interviene. Buenas noches, doctor. Sí lo ¿Me escucha? escuchamos. Bueno, Yo retomando lo necesito que hagamos la interpretación correcta del numeral 2 porque hicimos una exposición farragosa. ¿Sí saben qué quiere decir farragoso? ¿Va? Entonces, lo ambiguo, lo contradictorio nos generó más dudas que clarificar el tema. Porque ya metimos un término que nos induce a confusión, la onerosidad. Aquí no está en calificación la onerosidad. Pero yo mi pregunta y solicitud concreta es, ¿quién quiere explicar el numeral 2 del artículo 13? Bueno, yo lo interpreto de esta forma. Dice, a falta de tal acuerdo, me está hablando del acuerdo que me menciona en el numeral 1, que las partes deben determinar libremente el número de árbitros. O sea, que puede ser más de 3, salvo en este caso, como lo dice el numeral 2, que cuando no hay acuerdo, deben de ser 3. Si el monto excede de los 50,000. Si no excede los 50,000, en cuyo caso debe ser un solo árbitro. Siempre y cuando las partes no lo hayan fijado. Es que no, nos olvidamos que el primer presupuesto es la autonomía de la voluntad de las partes, independientemente del monto. Si las partes han fijado un número, entonces tenemos que ser ordenados en explicar el artículo 13 de una forma integral. Si quieren anotar la siguiente interpretación. Primer supuesto. Va a prevalecer la autonomía de voluntad de las partes en cuanto al número de árbitros que hayan señalado. 4, 5, 6, eso prevalece. Primer supuesto, en las partes que van a determinar, no nos importa el monto, menos si es un contrato oneroso, no. La voluntad de las partes es la que se va a respetar, primer premisa. ¿Cuántos árbitros? Depende de lo que las partes acordaron. 4, 5, 6, 7. Segundo supuesto. En ausencia de la voluntad de las partes, tenemos que acudir a estudiar el monto.
pero lo repito por quinta vez, en ausencia. Si el monto es de 500,000 quetzales, Mónica, si el monto es de 500,000 quetzales y las partes no lo pactaron, ¿cuántos árbitros van a ser? ¿Me escucha Mónica Monroy? Que tiene bloqueado su micrófono. Ah, Alguien que... sí, doctor, sí lo escucho. ¿Cuál es su respuesta? No le escucho. Doctor, si es de 500,000 quetzales, son 3. Les invito es que está la Sería respuesta en el uno, artículo doctor. 2, por supuesto, pero si ahí en la norma está. Yo lo que los invito es a que tengan una técnica adecuada de lectura, de análisis de las normas. Pues si las normas nos dan la respuesta, ¿qué significa? Que si es de 500,000, en cuyo caso no hay acuerdo, excede de 50,000, es uno. ¿Por qué dice 3, Mónica? No le entiendo. Hoy sí me tiene confuso. Se lo Hasta yo explico de otra forma, Mónica, porque me interesa, usted que es muy disciplinada, me interesa que le quede claro, pero observo que tiene una confusión mental. Los 50,000, que no excede 50,000 y no hay acuerdo de las partes, son 3 árbitros. Si excede de 50,000 y no hubo acuerdo, ¿cuántos árbitros son? 1, Oh, ahí está. 1, Se dan 1. cuenta que el Ya. cuidado que tienen que tener las normas, porque hemos pasado 10 minutos hablando un artículo y el arbitraje no solo es el número de árbitros. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y las definiciones de artículo 4 nos van a ayudar a entender qué es acuerdo de arbitraje, qué es arbitraje, qué es institución arbitral permanente, un tribunal arbitral y el 5 el tribunal. Pero como estamos haciendo ejercicios de pensamiento y razonamiento, vamos a darle la palabra a Sofía Letona. Buenas noches, licenciado. Se le ve voz de triste, Sofía, ¿está todo bien? No. Ah, es que sí, su Perdón, sonido ya solo de escucharlo me puse triste, casi No. deprimido. ¿Está bien? Buenas noches, doctor. Sí, Ah, claro. hoy se le ve con ánimo, con dinámica, con alegría. El numeral 5 del artículo 4, ¿cómo lo interpreta usted? Si hemos venido diciendo que el tribunal de arbitraje no ejerce jurisdicción, no es un juez. ¿Cómo lo entiende, Sofía? Ya sea unipersonal o colegiado, o sea, debería ser de... eh, No, yo no le pregunté, escuchemos las preguntas y las respuestas debe haber congruencia. Congruencia es ser correlato de. Yo no le pregunté si era unipersonal o colegiado. Le voy a repetir la pregunta a todos, si alguien quiere participar. ¿Por qué el numeral 5, el artículo 4, habla de tribunal? Si el arbitraje no ejerce jurisdicción, no es un tribunal per se, no son jueces, es una actividad privada. ¿Por qué en el artículo 5 se está mencionando, en el artículo 4, numeral 5, se menciona un tribunal, a un órgano jurisdiccional? No es fácil la respuesta. O ustedes lo utilizan como sinónimo órgano jurisdiccional y arbitraje, el tribunal arbitral. no son distintos. Pero, ¿en qué sentido? Eso lo explicamos en la primera sesión. Si no tenemos claro qué es un arbitraje,
tenemos un gravísimo problema conceptual. El arbitraje. ¿Quién quiere participar ustedes? Pero sí necesitamos hoy una participación que nos construya. Licenciado, yo considero realmente acá de que el legislador al momento de colocar en el numeral 4 el tribunal arbitral y en el numeral 5 el tribunal, tal vez para diferenciar entre una institución como la otra, es más que todo para diferenciar. Puede ser, puede ser, Luis, y hay otra razón de fondo, que sí tienen que poner atención en la explicación. Si no ponen atención, va a ser difícil que lo Ujú. puedan comprender. Primera razón puede ser esa razón específica, pero hay un tema de fondo, que todo el proceso arbitral es tramitado según un procedimiento de la voluntad de las partes, Ujú. o bien en un reglamento que tenga la Cámara de Arbitraje. Pero voy a repetir por 10ª vez, no ejerce jurisdicción, no son Ujú. jueces, son temas privativos. Eso lo tienen que grabar, a diferencia de un órgano jurisdiccional, que son los que la Constitución, artículo 203 y 204, generan una Corte Suprema y un organismo judicial. Eso se llama la jurisdicción privativa, la jurisdicción ordinaria, que también se desarrolla en una ley del organismo judicial. Esos jueces tienen jurisdicción y tienen competencia. Ellos sí ejercen jurisdicción. La única vinculación con arbitraje es que una parte puede solicitar a un órgano jurisdiccional la práctica de prueba. Ahí hay una intervención de un órgano jurisdiccional, pero con eso no está convirtiendo al tribunal de arbitraje en un órgano jurisdiccional. No atentan contra su naturaleza, porque la ley de arbitraje permite que una de las partes pueda solicitar a un órgano jurisdiccional la práctica de pruebas, no así la gestión ni la resolución, porque el mismo tribunal de arbitraje conserva esa discrecionalidad en cuanto a los trámites hasta la valoración de la prueba. Y esa práctica de prueba. Y si viene Alexander y me dice, ¿en qué otro acto o procedimiento del tribunal de arbitraje tiene relación una actividad jurisdiccional que no convierte al proceso arbitral en jurisdiccional? Téngase claro. En cuanto al medio de impugnación. Aurora Fajardo, conectemos su cámara. Aurora, ¿qué es Buenas un noches. medio de impugnación? Son los mecanismos de defensa que la ley le provee eh, para poder defenderse Pero de una una, excepción es un mecanismo de defensa y no es recurso. las excepciones, sí. Entonces no confundamos. Además, en todos los cursos que están llevando los procesales, abordan los recursos y los medios de impugnación. ¿O no lo han estudiado en ningún curso de procesal los recursos, Aurora? Sí, digamos, en derecho administrativo vimos los recursos que se pone de revocatoria o reposición, dependiendo del órgano al que se haga la petición, y entonces vimos que eran medios de impugnación que tiene el particular, digamos, para dirigirse a la institución e interponer para que lo revise la actuación un ¿Ya órgano comiste? superior. Bueno, Pues se metió a un área que también es mi especialidad, Aurora, y eso es temerario, porque ahorita vamos a hablar. Y voy a reconstruir los términos que dijo Aurora. Es un medio que se plantea para ejercer la petición. Entonces, si estamos confundiendo qué es un medio de impugnación. Y no estoy hablando del arbitraje, pero si no conocemos los medios de impugnación en general, menos voy a poder explicar en este momento el recurso de revisión, que es muy sui generis. ¿Quién me puede hablar de los medios de impugnación como teoría general, aplicables a lo contencioso, aplicables a lo penal, a lo civil? En todo el derecho, en todo el sistema jurídico, se regulan medios de impugnación. Y el arbitraje tiene peculiaridades, pero ¿cómo voy a explicarle la peculiaridad del arbitraje, su característica especial, si no sabemos qué es un recurso?
Y en el Código Procesal Civil Mercantil están establecidos los recursos si los trabajaron en su semestre anterior. Uno para un recurso tiene que saber cómo se denomina, contra qué tipo de resoluciones se plantea, ante quién se interpone, el plazo para poderlo interponer, cuándo corre el plazo, requisitos de fondo del escrito, y en caso que se resuelva con lugar, cuáles son sus consecuencias. Si se decreta sin lugar, cuáles son sus consecuencias. Y en esa pirámide jerárquica, si esa resolución de ese recurso, por ejemplo, esa apelación, cabe otro recurso, o ahí hay cosa juzgada ejecutoriada. Pero yo quiero que con sinceridad me digan si estoy explicando algo muy complejo, busco otro mecanismo, pero sí necesito que por favor me digan si entienden el medio de impugnación. La teoría general, si no, ¿cómo voy a poder explicar en arbitraje que es más especial? ¿Alguien quiere participar? Licenciado, los medios de impugnación, valga la redundancia, serían los medios que utiliza la persona para poder, son los medios que utiliza una persona cuando no se encuentra acorde o no se encuentra de acuerdo con lo que se haya dictado, bien sea en sentencia o lo que se haya resuelto en ¿Qué se los está autos. impugnando con un recurso? La resolución o la decisión del juez. Bueno, vamos a buscar un ejemplo. Puede abocarse de su Código Procesal Civil Mercantil. Vamos a tocar uno de los recursos más importantes y más frecuentes para que sus compañeros puedan comprender el discurso. Ya después lo voy a trasladar al arbitraje. Primer pregunta. Hablemos en materia civil y mercantil. El recurso de apelación, ¿contra qué resoluciones se puede plantear? Esta se puede plantear ante cuatro Hablemos de un situaciones. juicio ordinario. Un juicio ordinario. ¿Qué resoluciones pueden ser objeto de apelación? Son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas que pongan fin al proceso, las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada y las resoluciones que no sean de mera tramitación dictada en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Bueno, en este momento yo le estoy notificando a usted, usted fue el actor y yo como juez de primera instancia aclaré en lugar su demanda y hago la argumentación y le estoy notificando a usted la sentencia y usted no está de acuerdo porque estima que la sentencia le provoca una lesión constitucional y una vulneración a sus Espérame, derechos. Entonces, en este momento le estoy notificando. ¿Por qué debe interponer recurso de apelación? Perdón, licenciado, es que tenía aquí a mi hija y me estaba hablando. No le pude prestar la atención debida. No sé si me Ok. pudieras repetir la Mejor pregunta, voy a por dejar favor. una tarea para que quien tenga interés en aprender pueda, si quiere anotemos mejor. Creo que estoy hoy en un sistema de incomunicación, entonces mejor voy a dejar una tarea para quien le interese aprender. Ya están listos para poder anotar y ustedes hacen la investigación. ¿Qué es un medio de impugnación? ¿Para qué sirve un medio de impugnación? ¿Contra qué se interpone el medio de impugnación? Eso va a depender del recurso que van a interponer y depende de la resolución. El plazo para interponerlo. ¿Ante quién se interpone? ¿Cuáles son los requisitos de forma y de fondo para el recurso? ¿Cuáles son las consecuencias de declararse con lugar el recurso? ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas de declararlo sin lugar? Y contra la resolución que resuelva el recurso,
cabe otro recurso ordinario. Esa es toda la secuela. Como ya estamos contra el tiempo, les voy a explicar algo que ustedes ya estudiaron el semestre anterior de una forma más intensa y breve. Intensa y breve, correcto. Ejemplo, todas las preguntas que les hice les voy a poner de ejemplo la apelación y tienen que tener el código de la mano. Si voy a interponer contra una sentencia que yo estimo que me genera una violación a mis derechos y que esa lesión incurre una sentencia donde hay un hierro de fondo, ese hierro va a ser motivo de impugnación. De tal manera que procede, si es contra una sentencia de primera instancia, un recurso de apelación. Hay un plazo, tienen que buscar cuál es el plazo, ante quién se interpone. Tienen que investigar esos requisitos de la apelación, como se llama el marco de agravios. Denunciar los agravios de las inconformidades que me provoca la resolución impugnada. Y la sala jurisdiccional, que es el órgano competente para resolver, porque la resolución impugnada es de primera instancia, puede revocar la sentencia venida en grado. ¿Qué significa revocar sentencia venida en grado? Declarar con lugar el recurso. Si lo confirma, significa declarar sin lugar el recurso. O también lo puede modificar la sentencia objeto de apelación. Y como vamos en ese orden jerárquico, contra esa sentencia que dicta la sala en apelación, cabe un recurso de casación. Eso se plantea ante una cámara civil y se puede plantear ya sea por motivos de forma o de fondo, de conformidad con el 621 y 622 del Código Procesal Civil Mercantil. Si se declara con lugar la casación, escuchen en término, se casa el medio de impugnación, se casa la sentencia. Si se declara sin lugar, no se casa. Y ahí tiene los efectos propios de la casación. Y aún ahí termina la etapa ordinaria según la jerarquía, pero el único camino que le genera al que instó la impugnación es acudir a la vía constitucional a plantear un amparo. Pero el amparo, de conformidad con el 265, que tiene un campo amplio, lo puede invocar solo por la vulneración de principios constitucionales. No se pretende revisar lo actuado en la jurisdicción ordinaria. Y estos principios constitucionales vulnerados pueden ser el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa. Y por supuesto, ese debido proceso que es una secuencia de garantías de etapas preestablecidas. Pero la argumentación de un amparo va a ser diferente. Si es contra la sentencia de casación, el órgano competente para instar el amparo es la Corte de Constitucionalidad. Lo que yo hice es explicarles el íter, el camino, desde la menor jerarquía jurisdiccional hasta la más alta. Para que ustedes, cuando depende del recurso que vayan a instar, es la resolución que van a impugnar. Primero tienen que ver cuál es la resolución que van a impugnar y si es apelable. Si hablamos en ciertas decisiones en la vía apremio, hay resoluciones que son apelables. Toda esta explicación, esta introducción, es para establecer que en materia de arbitraje, según el artículo 43, se puede impugnar el laudo. Aquí no hablamos de sentencia, laudo. Y ahí en el artículo 43 se establece el plazo de un mes a partir de ¿qué? Que se comunique el laudo. ¿Ante quién se plantea? Ante una sala jurisdiccional. Entonces ahí sí hay una vinculación del tribunal con la actividad de arbitraje. ¿Alguna pregunta sobre el resto de diapositivas? ¿Alguna duda que tengan sobre las diapositivas? Criterio de interpretación es otro aspecto importante. Mónica, ¿alguna duda de las diapositivas? No, doctor. ¿Le quedaron todas claras? Pues fíjese que así como claro, yo tengo que leer las diapositivas con la ley, porque como ahí está mencionando, pero como
esto es despacito, ¿verdad? Para que uno pueda ir entendiendo, porque ya ve que yo había entendido mal lo de los árbitros. Entonces, ahora hay que retomar nuevamente unas 2 o 3 veces más Es para ver correcto. cómo es donde voy caminando mal, ¿verdad? Recuérdese esa canción que usted dijo, Mónica, Despacito, pero no solo la canción Despacito. Tiene que llevar un análisis intelectual, un análisis lógico jurídico. Y eso no se puede hacer deprisa. Tenga presente esa canción que usted dijo. Y si se va despacio, acompañada de un proceso intelectual. Y usted lo dijo acertadamente, 1 o 2 veces no basta con la lectura. Pero le pregunto, ¿hay alguna norma de la ley de arbitraje que quiere que se le explique, de las que usted siente alguna complejidad? 7:36. Ah, no. Yo no sé quién hoy no nos ha dejado trabajar con ese subui ustedes. ¿Alguna duda de algún artículo que ustedes necesiten de la ley de arbitraje que lo podamos ver? Sí, tenemos claro que el laudo es equiparable a sentencia, que el tribunal de arbitraje puede establecer el procedimiento a voluntad de las partes o de acuerdo al reglamento. La determinación del procedimiento es el artículo 24. Bueno, ya que no hay preguntas, voy a hacer yo preguntas. Gavino ha estado callado toda la noche. ¿Será que está despierto o creen que Gavino está dormido? ¿Qué piensan ustedes? Pues vámonos a las pruebas. Si no contestas, porque está dormido. Acá estoy, licenciado. Si yo le hablé hace rato con respecto al segundo párrafo del Como hablaste artículo 6. antes, eso impide que te puedas dormir después. Ah, no, por supuesto que no, pero no es el hecho. Bueno. Respondeme, Gavino. Vos tu respuesta es decir, yo estoy siempre atento al pie del cañón y prueba de ello que estoy hablando ahorita y vas a responder correctamente. ¿Cuál es el lugar que se debe celebrar el arbitraje, Gavino? El lugar que se debe celebrar el arbitraje. ¿No creen que es un aspecto importante conocer el lugar? El lugar se refiere al lugar pues, Físico. sí Recordate dice que el arbitraje no es un órgano jurisdiccional como tal. Mi pregunta es, ¿cuál es el lugar? Te voy a ayudar con el artículo 25. ¿Lo puedes leer? por supuesto, artículo 25, lugar del arbitraje. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje en caso de no haber acuerdo al respecto. El tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje teniendo en consideración las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes. 2. Sin perjuicio de los dispuestos en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos. Después de tu lectura, yo quiero que nos digas cuál es la regla general y cuáles son 2 excepciones a ese presupuesto que establece el artículo 25. Así como dijo Mónica, esto no es de leerlo precipitadamente, menos formarnos un juicio de valor precipitado, como ella dijo, despacio, pero ese despacio significa que estoy haciendo un proceso intelectivo. El derecho no se aprende de memoria. El derecho se aprende razonando, aplicándolo su significado y alcances, y aprender a tomar en consideración comas y puntos. Y aquí nos va a demostrar Gavino si lo hizo correctamente ese proceso hermenéutico. ¿Cuál es la primer premisa? Gavino. La primera premisa es que las partes o el lugar
será determinado por la voluntad de las partes. Primero, vamos a ir poniendo en orden. Si estamos en una pizarra, el número 1 es las partes van a fijar el lugar de conformidad con su voluntad. Segundo, ¿cuál es la segunda, Gabino? ¿Qué pasa si las partes no se ponen de acuerdo? En este caso, a falta de acuerdo de las partes, el tribunal arbitral va a decidir por ellos. Es lo que yo entiendo. Más Obviamente, que decir, no, tengamos cuidado, Gabino. No es que decida por ellos en la controversia. Estamos hablando solo en determinar el lugar del arbitraje. sí, por eso. Solo el lugar de arbitraje estamos hablando. Con respecto al lugar del arbitraje, si no hay Premisa acuerdo, 2. Premisa 2. si no hay acuerdo Para en la las premisa partes, 2, ¿qué debe tomar en cuenta? La conveniencia de las partes. Esa es parte de la premisa 2. Ahora la premisa 3, ¿cuál será? El tribunal puede reunirse en cualquier lugar que él decida. no, tiene que ser propicio o apropiado para celebrar deliberaciones o incluso O sea que para examinar no mercancías. importa la voluntad de las partes. Ellos deciden que Saltenango. ¿Y qué pasa si las partes pactaron que fuera en la ciudad capital? ¿Qué prevalece? La voluntad de las partes siempre. Si es que la norma dice salvo acuerdo en contrario de las partes. Explicado de otra manera, que si hay un acuerdo en contrario del tribunal, va a prevalecer la voluntad de las partes. Dicho un numeral 4, el tribunal puede elegir el lugar solo si no hay acuerdo de las partes que contradiga la decisión del tribunal arbitral. Entonces, al final, Gabino, 4 conclusiones extraímos del artículo 25. Se dieron cuenta que no es fácil estudiar el tema del lugar. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Es que me dejó una duda aquí y no quiero dormir con esa duda. Cuando dices aquí, nosotros no vemos qué estás leyendo. Ok, sí, específicamente en el numeral 2 del artículo 13, porque yo le entiendo. Permitime. Numeral, ¿de qué artículo estás hablando? 13. 13, correcto. Del que Numeral estábamos 2, correcto. Numeral 2. Porque lo que yo le entiendo acá, por ejemplo, porque dice, a falta de acuerdo de los árbitros serán 3. Entonces, si hay ausencia de voluntad o de acuerdo de las partes. Ahí quiere decir, primer requisito, que no haya voluntad de las partes. Correcto. Segundo, si el monto no excede 50,000, la conclusión son 3 árbitros. Y la otra parte, la que explicamos abundantemente con Mónica, es un árbitro. No hay acuerdo, excede 50,000. Clarísimo la conclusión. Sí, ¿por qué son más árbitros en menos de 50,000 y solo uno cuando son más de 50,000? No hay menos ni más cuando las partes lo fijan. Las partes pueden fijar menos o más. Quienes fijan el número de árbitros son las partes. A falta de acuerdo, ese es otro tema. Oh, gracias y ahorita sí ya le hice clic. A falta de acuerdo. La regla general es las partes fijan el número de árbitros. 3, 4, 5, 6. No importa. Pero si no hay acuerdo y no excede 50,000, 3. Si excede 50,000 y no hay acuerdo, 1. ¿Por qué? Porque es disposición de ley. En ausencia de falta de acuerdo de las partes, la ley nos da la respuesta en cuanto al número de árbitros. Nos vemos el próximo viernes. Pasen buena noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, licenciado. Buen descanso. Feliz noche, licenciado. Gabino está súper despierto, mire. Feliz noche, Ese licenciado. profesor está haciendo señalamiento. Y Beverly estaba ahí también despierta, ¿ve? Qué gusto verla, Noche, Beverly. licenciado. ¿Qué pasa? Que ando algo enfermo, por eso no tenía la cámara encendida. ¿Cómo que está enferma? Sí, licenciado, Bueno. por eso. Obed, vi levantada la mano. ¿Alguna pregunta, Obed? Algo tarde la vi, pero todavía estamos a tiempo.
Sí, licenciado. Buenas tardes. Te Fíjese que escucho, yo tengo una duda te la resuelvo referente que no se menciona en las diapositivas. No sé si me escucha. perfectamente, te escucho bien. En las diapositivas menciona todas las procedencias, los procedimientos y todo eso. Pero hay algo que he visto en un libro de doctrina. He estado Claro, revisando en un libro de doctrina, pero no me encuentro el fundamento, que dice que es un procedimiento que es un proceso de conocimiento. sí, no te lo va a decir la ley de arbitraje. Los juicios de conocimiento o cognición es el juicio ordinario, el sumario y el oral. Y el arbitraje se enmarca dentro del conocimiento, porque es un procedimiento que persigue una declaración de derechos, con un procedimiento sui generis designado por las partes, o en esencia de ellos, el reglamento del Tribunal de Arbitraje. Pero sí, no vas a encontrar ningún artículo ni norma que te lo diga en la clasificación. Pero sí es Ya, correcto. Y es un proceso privado. Y lo último consejo, aprendan a diferenciar arbitraje, conciliación. No es lo mismo. Anoten esa pregunta, diferencias entre arbitraje y conciliación. Pasen buena noche, hasta luego. Lick, buenas noches. Lick,